Hola, buenos días a todos. ¿Sí? Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros un domingo más. Bienvenida a la Iglesia Nuevo Comienzo. Nos estamos retransmitiendo en directo cada domingo una serie maravillosa titulada Libres en Cristo. Estamos, si no me equivoco, en la semana 12 de enseñanza y estoy contento porque seguimos avanzando en la enseñanza. Gracias a cada miembro de la Iglesia Nuevo Comienzo que se está conectando y está en directo con nosotros. Y doy la bienvenida a todos aquellos que, como dije antes, se están conectando ahora para estar con nosotros durante unos minutos compartiendo el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, que tantas vidas ha transformado, que tantos cambios ha producido en nuestras vidas y que estoy convencido va a producir cambios cada vez más palpables en cada uno de nosotros. Quiero animarte también a que puedas, si no has escuchado toda la serie, puedas escucharla desde el principio. Hay conceptos que son muy importantes que hemos hablado durante este tiempo. Quiero recordarte que estamos basando la enseñanza en la carta o la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Y hace 1 o 2 semanas comenzamos a introducir un tema que creo que es fundamental dentro de la enseñanza del Evangelio, que tiene que ver con la justificación por medio de la fe. Es un tema, no sé si muchos lo escuchan, pero no sé, la causa de que yo enfatice tanto la justificación por la fe es que es más que un término teológico, es una experiencia de vida, entender que eres la justicia de Dios en Cristo. Aún no entro en la enseñanza, pero quiero decirte por qué es tan importante para mí enseñar acerca de la justificación por la fe. Entender que eres la justicia de Dios cambia tu concepto de fe y cambia tu forma de relacionarte con Dios. Por eso creo que es fundamental que este evangelio corra y se extienda por todo el mundo por medio de la predicación del evangelio, por medio de las redes sociales, por medio de más iglesias, más lugares. Sí quiero compartirte algo que estoy pensando, ¿no? Entiendo las circunstancias que está viviendo el mundo, entiendo la situación actual por la pandemia mundial, pero no permitamos que nada ni nadie nos robe nuestro derecho y nuestro llamado de predicar a Jesucristo. Que nada ni nadie pueda frenar que podamos ser libres para creer en lo que queramos creer. Y quiero hacer un llamado en este aspecto como pastor y como creyente. Soy un defensor de respetar y de ayudar siempre. La iglesia siempre tiene que ser un lugar de apoyo para la sociedad, en ayudar a promover la seguridad y a promover el bienestar de la sociedad. Pero cuidado que no nos desenfoquemos y que no permitamos que nos roben el derecho, la libertad y el deseo de nuestro corazón de poder creer libremente en Jesucristo, el poder reunirnos, el poder compartir juntos y el poder funcionar como nosotros creemos que es la iglesia según la palabra de Dios. Por eso yo quiero animarte a que uses la fe que tienes, que uses el poder que tienes por medio de la oración, por medio de tener un buen testimonio y por medio de creer en el Señor, en un cambio radical en la situación actual. Gloria a Dios por las redes sociales, gloria a Dios por poder compartir la palabra, pero no nos acomodemos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la familia de la fe. Y la familia de la fe tiene que poder estar juntas. Es bueno que estemos juntos, es bueno que... Hay un hermano de la iglesia que me decía,
tengo ganas de poder volver a reunirnos con normalidad y podernos dar un abrazo. Eso es un buen deseo, es un deseo de un corazón de alguien que ama al Señor y ama a la iglesia. Entonces, solamente te lo comparto porque yo estoy meditando en esto y porque nosotros como creyentes tenemos recursos espirituales que tal vez personas que aún no han creído en Jesucristo no conocen, no pueden usarlo porque solamente puedes usarlo por medio de creer en Jesucristo, ¿no? Pero también cristianos que lo tienen, pero lo desconocen. Tú tienes la fe que ha vencido al mundo. Y el vencer al mundo no es contra gente, es contra todo aquello que se levanta en contra del bienestar de los hijos de Dios. Y esta situación mundial se ha levantado en contra de la sociedad y en contra de la iglesia del Señor. Y nosotros tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción. Yo sé que habla de destrucción de fortalezas, pero también dice contra todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y la Biblia dice que nosotros como iglesia estamos sentados juntamente con Cristo sobre todo principado, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y hermano, los versículos no están para saberlo de memoria. Los versículos están para conocerlos, creerlos y usarlos. Nosotros estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 18, 19, 20, 21. Efesios capítulo 2, versículos 4, 5 y 6. Nosotros tenemos nueva vida en Cristo. Estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Nosotros podemos ser una fuerza poderosa, y de hecho debemos ser una fuerza poderosa en cada país, en cada ciudad, en cada comunidad, si estás en España, donde nos encontremos. Podemos ser una fuerza de apoyo a la sociedad por medio de caminar en las creencias y en los conceptos morales que nosotros tenemos, dando testimonio, ejemplo y siendo responsables en nuestros impuestos, en nuestro respeto a la ley, a las autoridades. Es decir, tenemos principios espirituales que nos dirigen a ser de apoyo a la sociedad de forma moral, de forma financiera, de forma laboral, productiva y en cualquier ámbito natural. Y esto debemos hacerlo. Debemos apoyar las leyes, debemos apoyar el respeto de todas las medidas de seguridad y de higiene que nos están dando, pero también tenemos un ámbito espiritual, una autoridad de gobierno. La palabra dice que los creyentes podemos reinar en vida. La palabra dice que la creación gime por la manifestación de los justos. Este es un gran momento para que se manifiesten los justos. Los justos nos podemos levantar por medio de oración no pesimista, sino oración de bendición. Oraciones que bendicen esta tierra, que bendicen los hogares, que bendicen a los gobiernos, que bendicen las ciudades, que bendicen a aquellos que quieren hacer las cosas bien, que oramos para que se tomen buenas decisiones, que oramos en contra de toda hueste de maldad que se levanta en contra del bienestar de los hijos de Dios y de la sociedad que nos rodea. Porque recuerda una cosa, cuando yo hablo de los hijos de Dios, no estoy diciendo que los hijos de Dios somos más valiosos que aquellos que no creen en Jesucristo. La palabra dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Y la palabra nos dice también en el mismo contexto de Timoteo,
que oremos por las autoridades para que tomen buenas decisiones, de manera que nosotros podamos vivir quietas y reposadamente, de manera que podamos llevar a cabo nuestro llamado. ¿Y cuál es nuestro llamado, José Luis? Nuestro llamado es predicar el evangelio del amor de Dios, de manera que todas las personas que nos rodean puedan tener la oportunidad de recibir a Jesucristo y ser hechos hijos de Dios, o rechazar a Jesucristo y vivir una vida de perdición. Son libres de decidir, pero necesitamos que las circunstancias se adecúen al propósito que nosotros queremos hacer. Gloria a Dios por las redes sociales, gloria a Dios por Facebook, gloria a Dios por YouTube, gloria a Dios por todos los hermanos que saben usar las redes sociales y nos ayudan a pastores como yo, que somos de nivel usuario, ¿no? Yo, gracias a Dios por mi esposa que controla más este tema, y gloria a Dios que en cada iglesia hay hermanos que controlan estas redes. Gloria a Dios porque por medio de las redes hemos podido conocer y bendecir otros países. Sé que nos escuchan desde Argentina, sé que nos escuchan desde Bolivia, sé que nos escuchan desde México, sé que nos escuchan desde Estados Unidos, desde Honduras, desde Uruguay, sé que nos escuchan desde las Islas Canarias, está en España, pero están tan lejos a veces que los tratamos como si fuera otro país. Oramos por los políticos, yo soy canario, así que oro por los políticos para que ayuden a mi tierra bendita. Sé que nos escuchan gente desde otros lugares de Europa. ¡Gloria a Dios! Es una bendición. Yes, sí, me uno al club de los que, wow, qué bueno las redes sociales. Pero no nos acostumbremos a esto. Necesitamos estar juntos como iglesia. No volvernos personas aisladas detrás de una pantalla, sino que necesitamos el contacto físico. Yo estoy orando, estoy creyendo, porque las personas se puedan volver a dar abrazos, besos, se puedan dar la mano, puedan estar tomando un café tranquilo, sin miedo a un virus. Escuche, parece una tontería, pero es muy importante. Dios nos creó con la necesidad de relacionarnos. Esto es muy importante. Es muy importante porque nuestros hijos no pueden crecer en un ámbito de miedo. Necesitamos que la iglesia nos levantemos y no aceptemos. La palabra dice en Mateo capítulo 16, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, la iglesia tiene un poder inexplicable para los que no creen, pero es el poder de Dios en las manos de la iglesia, los hijos de Dios. Por eso es muy importante que meditemos en esto. Perdona que no me metiera directamente en el tema, pero lo siento, yo creo en hablar lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón, y creo que es momento de no adaptarnos, es momento de creer que nos pertenece y que podemos. Precisamente lo que yo quiero enseñar hoy, que es la justicia de Dios, es lo único que te va a hacer entender lo que acabo de decir. Lo que yo acabo de hablar es una locura para gente no cristiana, pero lamentablemente es una locura para muchos cristianos. ¿Por qué? Porque al no entender la justificación por medio de la fe, no usan la fe en el nivel de reinar en vida. Y esto es sumamente importante. Es sumamente importante. Hay mucha gente que necesita darse cuenta que la fe en Jesucristo no tiene nada que ver con victimismo, sino que tiene que ver con reinar, con bendecir, con ayudar, con favorecer, con continuar la obra de Jesús. Y recuerda que Jesús, cuando comenzó su ministerio, lo primero que dijo fue: el reino de los cielos se ha acercado. A partir de ahí, la vida de fe es una vida de reino de los cielos en la tierra. Amén. Y me dan igual el resto de discusiones que hay por ahí. Eso me lo guardo para mi intimidad, donde hablo con mi esposa mientras tomamos un café y nos reímos, oramos o nos molestamos con la pérdida de tiempo con muchos asuntos que van rulando por las redes sociales.
La iglesia necesita saber quién es en Cristo y comenzar a reinar en vida, porque el mundo necesita una iglesia despierta, una iglesia viva, una iglesia poderosa. Amén. Por eso, estoy contento por hablar esto en esta mañana. Tenía ahí metido y tenía que soltarlo. Y es muy importante que nos despertemos a esto, porque el victimismo no solo te va a hacer sufrir a ti, sino que hace sufrir a tu familia, a tu barrio, a tu ciudad, a tu comunidad autónoma, a tu país, a tu nación, al mundo, a la iglesia, porque el mundo necesita la manifestación verdadera y genuina de la iglesia. Y la manifestación genuina y verdadera de la iglesia es práctica. Es práctica. El mundo no necesita creyentes raros. Necesita creyentes convencidos, necesita creyentes que caminan por la fe en la obra completa de Jesucristo. Jesucristo murió y resucitó para una nueva creación, para vivir en victoria. Fíjense, Gálatas capítulo 6, cuando Pablo está concluyendo, dice, pero lejos, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y ese es nuestro mensaje, una nueva creación en Cristo Jesús. Y es imposible entender la nueva creación en Cristo Jesús sin entender que somos la justicia de Dios en Cristo. Si tú crees en Jesucristo, si tú has recibido a Jesús como Señor de tu vida, si tú lo has recibido en tu corazón, lo has aceptado, la Biblia dice que tú eres hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, para tú poder tener una relación perfecta con Dios, tú necesitas ser justo. No es un concepto teológico. Dejemos de tratar la palabra de Dios como un concepto teórico y abracemos lo que la palabra nos enseña con la misma pasión con la que el apóstol Pablo lo escribió. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 15, cuando él se enfrenta a Pedro, le dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo dijo, los judíos hemos caminado como que somos mejores que el resto del mundo por haber recibido la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés no nos justificó. La ley de Moisés nos señaló a Cristo, nos trajo a Cristo, porque todos hemos pecado y estamos separados de una relación perfecta con Dios. Y tú y yo, querido Pedro, necesitamos creer. Vimos la necesidad de creer en Jesucristo para ser justificados. Versículo 21 vuelve otra vez a lo mismo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vuelve a decir lo mismo. Que si tú no crees en la justificación por medio de la fe, si tú no crees que la justificación es por gracia, tú estás menospreciando, estás desechando, estás renunciando a la gracia de Dios, al favor de Dios. Estás diciendo que tu salvación no viene de Dios, sino que viene de ti. Cuidado. Y en el capítulo 3 vuelve otra vez a lo mismo. Capítulo 3, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gloria a Dios.
Y en el capítulo 3 también, versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Lo ve? La ley de Moisés fue dada para llevarnos a Cristo, porque solamente por medio de Cristo somos justificados por la fe. Y una vez venido Cristo ya no es necesaria la ley, dice la palabra. Si usted sigue leyéndolo, lo podrá ver. Pero recuerda que el tema central de la carta a los Gálatas es entender que no podemos mezclar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo con normas, con ritos y con prácticas religiosas. Y en Gálatas habla respecto a la ley de Moisés. En Colosenses dice, en el futuro prohibirán casarse, prohibirán comer, prohibirán no sé qué. Y tienen apariencia de poder. Pero tienen apariencia de espiritualidad. Pero no tienen poder contra los deseos de la carne. Escuchen, la batalla de Pablo respecto en cuanto a su ministerio fue siempre preservar la pureza del evangelio. Y la pureza del evangelio nos lleva a entender que es por gracia para que sea por medio de la fe. Es por gracia, viene de Dios, no viene de ti, viene de Dios. No puedes comprarlo, no puedes obtenerlo, no puedes arrebatarlo, no puedes. Es un regalo. Es un regalo. Y es un regalo de Dios, pagado por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley apuntaba a este regalo. La ley te señalaba a Jesucristo. Ya vino Jesucristo. No mezclemos la ley de Moisés con el evangelio. En la ley de Moisés, las leyes fueron escritas a mano. Fueron escritas primero en una piedra y luego ya fueron escritas por los escritores, los escribas, para preservar los escritos. Pero la ley de Dios en el nuevo nacimiento es escrita en tu corazón y grabada en tu mente. No tengan miedo. No tengan miedo a descansar en la obra completa de Cristo. No tengan miedo. No va a cambiar no va a torcerse tu conciencia, no va a desviarte de una vida de santidad, no va a desviarte de una vida de orden. Todo lo contrario. Aquellos que caminan por la fe en el Señor Jesucristo caminarán con la ayuda del Espíritu Santo, creyendo en lo que la palabra de Dios les dice, y ya no caminarán por miedo al castigo ni por alcanzar a Dios, sino que caminarán sabiéndose amados, sabiéndose aceptados y sabiéndose recibidos por el Señor y por Dios Padre, escritos en el libro de la vida, sabiendo que están bendecidos, que están justificados y que el mismo poder que resucitó a Jesucristo está en ellos para vivir una vida de victoria. En la ley de Moisés vivían según los deseos de la carne. En la ley de la fe vivimos en la victoria de Jesucristo. Vivimos en la victoria completa, absoluta y eterna de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante entender que cuando vivimos por la fe, vivir por la fe, anote esto si está anotando, vivir por la fe es vivir poniendo los ojos en Jesús. Cuando tú pones los ojos en Jesús, es imposible pecar, porque en Jesús no hay pecado. Pastor, está diciendo que cuando peco es porque dejo de mirar a Jesús. Bueno, es una buena afirmación. Es una buena afirmación. Pero ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? ¿Con una penitencia?
Recuerdo una mujer, cuando yo estaba en Gran Canaria, estaba ayudando, hacía más trabajo evangelístico, ayudando a una iglesia en el sur de la isla, en vecindario, comenzando con obra de evangelismo, campaña evangelística, predicando a la gente, compartiendo el evangelio. Y se creó una buena relación entre el pastor y yo, el pastor que comenzó la iglesia. Y recuerdo que una señora me dijo esto: yo sé que Dios tiene un plan para mi vida, pero hace años cometí tantos errores que Dios ya no me puede usar. Y cuando ella dijo esto, produjo una tristeza tan fuerte en mi corazón. Y yo la miré y le dije: ¿quién le mintió? ¿Quién le convenció de eso? ¿Desde cuándo nosotros podemos servir a Dios porque hemos hecho las cosas bien? Ahí los pastores, maestros, todos los ministros que me están escuchando, ¿desde cuándo tú y yo hemos sido puestos en autoridad por Dios por hacer nosotros las cosas bien? Por eso cuando la gente ve que nosotros como ministros cometemos algún error, su fe se derrumba. ¿Saben por qué? Porque le hemos engañado. Yo no, yo me descarto, pero se le ha engañado a la gente. Yo lo primero que le dije a los miembros de nuestra iglesia cuando comenzamos en el 2014, ¿saben qué fue? Queridos y amados hermanos, yo soy un pastor que está aprendiendo. Y estamos comenzando una andadura que comienza ahora en febrero de 2014. Y en el camino me verán cometer errores. Perdón si les quito la ilusión, pero es que prefiero decirles la verdad. Muchos de los chicos, de los hijos, comienzan a desviar su camino de la adolescencia. ¿Saben por qué? Porque crecen pensando que sus padres son perfectos. En la adolescencia, que empiezan a ver cosas, empiezan a pensar por sí mismos en muchos aspectos, se dan cuenta que sus papás no son perfectos, se desilusionan, produce frustración y se rebelan. Yo me propuse no darle lugar al diablo. Entonces comenzamos la iglesia y lo primero que dije es: yo estoy creciendo. Espero que dentro de 5 años sea mejor pastor que hoy. Bueno, los hermanos de la iglesia pueden testificar, creo que he mejorado mucho con respecto al 2014. Y los cristianos pasa lo mismo. Yo le dije, y esta es una premisa en nuestro ministerio, en la iglesia Nuevo Comienzo, si quiere anotarlo le va a ayudar: no existen cristianos malos. Sin miedo, anótelo sin miedo. Yo sé que da miedo esto, pero anote. No existen los cristianos malos. Existen cristianos que están creciendo. Ya está. ¿Y qué pasa, pastor, cuando me equivoco? Pues te levantas, te limpias el pantalón y sigues caminando tu camino de fe. Pero claro, esto es imposible. Mira, lo que yo estoy diciendo es una locura. Es una locura si no entiendes el Evangelio. Lo siento. Si algo ha servido este tiempo de confinamiento es poder abrirnos al mundo y poder compartir aquellas verdades que han transformado nuestra vida. Pablo fue el mayor precursor y el que marcó los puntos sobre las íes de la doctrina que debe gobernar en la iglesia y en los creyentes. Y te acabo de mostrar 4 versículos, si no recuerdo mal, donde el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: la justicia de Dios en Cristo es fundamento. Es fundamento para el buen funcionamiento de la iglesia y para el éxito en la vida de fe. Porque, perdónenme por usar esta palabra, yo sé que ofende para muchas personas, pero la palabra éxito tendría que ir siempre relacionado con una vida de fe. Anótelo. Si yo camino por la fe, el éxito es mi destino. Siempre, siempre, siempre.
Tercera de Juan 2 dice, yo deseo que seas prosperado, como dice, hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermano, yo deseo. Escúcheme, en la palabra de Dios está escrito el deseo de Dios. Y el deseo de Dios descrito por el apóstol Juan es esto: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. La palabra prosperidad es que te vaya bien. Por eso, qué buen saludo, qué buena forma de despedirse los cristianos cuando alguien se va a despedir y decirle que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Prosperidad es que te vaya bien. Gloria a Dios. Nosotros creemos en prosperidad verdadera. ¿Qué es la prosperidad verdadera? Que te vaya bien. Y que tengas salud. Dios quiere que estés sano. Pero dice, así como prospera tu alma. El alma tiene que ver, es el lugar donde la palabra produce creencias. Es donde el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 2, dijo, sed transformados. ¿Dónde podemos ser transformados? En nuestro espíritu no, porque nuestro espíritu ha nacido de nuevo. Es en nuestra alma, donde necesitamos que nuestras creencias sean transformadas a creer que es la voluntad de Dios que te vaya bien, que caerán 1000 a tu diestra y caerán 10.000 a tu lado, pero a ti no te tocará, ninguna plaga tocará tu morada. Salmo 91 no es un salmo para estar cantando de forma religiosa y melódica. El Salmo 91 es un ámbito de fe y de autoridad en Jesucristo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, en quien yo confiaré. Aleluya. No tendré temor de malas noticias. No tendré miedo a saeta que vuele de noche. Ninguna plaga tocará mi morada. Y en ese texto dice Dios, cambia el tono, porque ahora es Dios quien te está hablando. Y es Dios en quien empieza a decirle, yo te voy a consolar, yo te voy a restaurar, te voy a liberar y te voy a levantar y te voy a glorificar. Es decir, la voluntad de Dios es que independientemente del lugar donde tú estés, te levantes y camines en autoridad en el nombre de Jesús. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Estoy emocionado. Yo quería ir a Romanos tranquilo, compartir qué significa la justicia de Dios, pero te estoy mostrando por qué es tan importante la justicia de Dios. Porque la palabra cambia. La palabra cambia de tono cuando la lee alguien con los lentes de la justificación por la fe. Arranca, destruye de tu vida los lentes legalistas, los lentes del miedo, los lentes, las gafas del temor. Destrúyelas de tu vida. Eres tú el único que puede hacerlo. Romanos capítulo 12, 2 dice, lo acabo de leer, lo acabo de decir, pero voy a enfatizar algo. Dice, no os conforméis a este siglo. Dios no lo va a hacer por ti. Dios no va a determinar tu camino. ¿No? Romano dice, no os conforméis a este siglo. No es Dios quien va a decidir por ti ser diferente. No es Dios quien va a decidir que en tu vida no vas a permitir que las circunstancias te metan en el molde de cómo creer el mundo, cómo creer los que no creen la palabra. Eres tú quien tienes que decidir, pues yo me niego a permitir que mi entorno, mi ciudad, mi familia, mis circunstancias me quemen de tal manera que me amolde y diga, bueno, es lo que tocó vivir. Es que el mundo ha cambiado, pastor. Claro. ¿Y tú vas a confiar en un mundo que cambia en vez de confiar en una palabra que permanece para siempre? Dios te da otra opción. Dios te dice, no te conformes a este mundo. Transfórmate. Cambia. Cambia de forma de vivir. ¿Cómo lo hago, pastor? Por medio de la renovación de tu entendimiento.
Es decir, deja que la palabra de Dios, ve tú a la palabra de Dios, porque esto no es una paloma que va volando y se te mete aquí. No. Tú tienes que ir voluntariamente, intencionalmente a la palabra de Dios. El versículo 1 dice que ir a la palabra es nuestro culto racional. Es decir, es voluntario, que me encanta esta palabra. Dios siempre trabajó con gente voluntaria, con gente que quiere. Satanás obligó a la serpiente. Satanás tuvo que convencer a Judas. Satanás siempre trabaja en la manipulación. Pero Dios siempre trabajó con gente que quería trabajar con Dios. Abraham creyó a Dios porque le dio la gana, porque quiso. David preparó todos los recursos para que Salomón edificara el templo de Dios porque David quiso. Jesús se despojó de su condición de Dios y tomó forma de siervo para morir por ti en la cruz, para resucitar al tercer día y sentarse a la diestra del Padre, hablar a tu favor, porque Él quiso. Todos los que siguieron a Jesús, todos los que luego se convirtieron en los apóstoles del Señor, lo siguieron porque Él quiso, porque ellos quisieron. Pablo cambió de vida, renunció a sus cargos políticos y públicos y religiosos. ¿Saben por qué? Porque cuando conoció a Jesús, quiso que la vida de Dios fuera su vida. Quiso dedicar su vida al Señor. Yo creí en Jesucristo porque quise. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Pero ¿sabes quién va a ser salvo? El que quiera. Para que todo aquel que crea en Él, que cree en Él, cree en Jesús, el que quiere. Y si tú quieres, te puedes transformar. Que tú no accidentalmente, tal vez hoy estás, entre comillas, accidentalmente escuchándome, pero la vida tiene que ser una vida intencionada. Anote eso. Yo quiero una vida intencionada, basada en decisiones voluntarias de mi corazón. Y Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que podemos escoger una vida de ser transformados por medio de renovar nuestra manera de pensar. Y nuestra manera de pensar es transformada con un propósito. Cuando tú crees correctamente, vas a experimentar la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe por qué? ¿Por qué yo decidí seguir a Cristo y por qué decidí predicar todos los días de mi vida? Porque Dios me mostró en su palabra que había algo más que la religión. Que había algo más que tratar de seguir unos ritos, unas normas de convivencia, unos parámetros cristianos teóricos, con el fin de agradar a Dios. Dios me demostró por su palabra que su deseo es que yo experimente, que yo viva, que yo, vuelvo a repetir la palabra, o que se manifieste en mi vida su voluntad. ¿Y cómo es su voluntad? Yo ayer pensaba en esto. Esto es una doctrina fundamental de nuestra iglesia Nuevo Comienzo. Y ayer yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Qué importante es conocer la voluntad de Dios. Qué importante es no ser dramáticos, ni catastrofistas, ni ignorantes de la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice claramente que la voluntad de Dios es buena, es agradable
y es perfecta. Yo quiero experimentar esto. Viene de Dios. Y lo de Dios es perfecto. Lo de Dios nadie lo puede superar. Nadie ni nada puede superar lo que Dios tiene para tu vida. El deseo de Dios para tu vida. Nadie ni nada lo puede superar. Llena tu vida de lo que tú quieras. Llénalo. Y nunca estarás lleno. Nunca. Es imposible estar lleno si no es conociendo a Jesucristo y experimentando su buena voluntad, agradable y perfecta. La palabra dice en Santiago capítulo 1, versículo 16 y 17, hermanos míos amados, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Oh, gloria a Dios. No se equivoquen, dice el pastor Santiago. No se equivoquen. Nada malo viene de Dios. Todo lo que viene de Dios es en gran manera bueno. Gloria a Dios. José Luis, pero mira lo que yo estoy viviendo. Ahí está la clave. Ahí está el matiz. Ahí está el matiz, querido y amado oyente. Ahí está el matiz, querido y amado pastor, predicador, maestro. No podemos fundamentar nuestra fe en nuestras experiencias, sino que necesitamos fundamentar nuestras creencias en la palabra de Dios, porque nuestras creencias fundamentadas en la palabra de Dios, que es buena, agradable y perfecta, va a cambiar tu experiencia. Creer en tus experiencias no va a cambiar tus experiencias. Creer en la palabra eterna de Dios que no cambia, tiene el poder para cambiar tus experiencias, que sí cambian. Sí puedes vivir mejor, sí puedes superar los retos de tu vida, sí puedes alcanzar los sueños que Dios un día puso en tu corazón, sí puedes comenzar ese negocio, sí puedes casarte, tener éxito, sí puedes tener hijos, sí puedes estar sano, sí puedes comenzar esa iglesia que Dios puso en tu corazón, sí puedes comenzar y completar esos estudios universitarios, sí puedes, porque creer en la palabra de Dios va a reforzarte a ti y vas a cambiar tus circunstancias en el nombre de Jesús. Porque Romanos capítulo 5 es curioso, porque yo quería enseñarte la justicia de Dios como hacemos todos los que queremos enseñar, ¿no? Y desde un inicio, y paso a paso, y compartiendo, y llevándote hasta que entiendas qué significa la justicia de Dios, cómo vino la justicia de Dios, cómo se recibe la justicia de Dios, y luego qué implica la justicia de Dios y cómo usar la justicia de Dios, ¿no? Y ese es como el ciclo de cualquier maestro, ¿no? De 0 a 1000. Pero yo hoy estoy en el 1000. Y luego vamos a ir al 0 para llegar al 1000 otra vez. Porque tú no tienes tiempo para perderlo. Y necesitas entender por qué es tan importante, por qué el apóstol Pablo escribió tantas cartas refiriéndose a la justicia de Dios como el fundamento de nuestra fe. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La revelación del Evangelio es la justicia de Dios en Cristo. Aleluya. ¿Por qué es tan importante? Versículo 17 del capítulo 5. Romanos 5:17. Estoy terminando, porque quiero que abrace esto, que reciba esto, que medite en esto y que empiece a caminar por la fe en esta verdad. Pues si por la transgresión de uno solo, hablando de Adán, la transgresión de Adán, reinó la muerte, mucho más nosotros estamos en la fe del mucho más. Reinarán en vida. La voluntad de Dios es que, al igual que la transgresión de Adán maldijo la tierra y ha traído tantas cosas que usted sabe y que a lo mejor no sabe, Pablo dice, mucho más.
por medio de Jesús. Jesús es mucho más que Adán. Y por medio de la obediencia de Jesús, la voluntad de Dios es que tú reines. Y es posible que tú reines en tu vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y aquí está la clave. ¿Por qué es tan importante entender que al creer y recibir a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, somos hechos la justicia de Dios en Cristo? Es muy importante porque la justificación por la fe, número uno, te libra de la condenación y de la culpa. Por eso comencé la serie hablando del perdón de tus pecados, que se llama teológicamente la redención. La redención tiene que ver con el perdón de todos tus pecados. Por tanto, eres libre de condenación. Gloria a Dios. Pero eres libre de condenación para reinar en vida. Y para reinar en vida es necesario ser hecho la justicia de Dios en Cristo. Si tú crees en Jesucristo, eres la justicia de Dios. Y si eres la justicia de Dios por causa de Jesucristo, quiero darte una buena noticia esta mañana. Puedes reinar en vida. Deberías reinar en vida. Tienes el poder que resucitó a Jesucristo dentro de tu corazón para echar mano de la vida eterna y tomar autoridad sobre cada área de tu vida. Y al igual que Abraham, él estaba en medio de una tesitura de vida práctica entre mirar a Sara, que era mayor, que ya no tenía la menstruación, que ya biológicamente no estaba preparada para quedar embarazada, y se miraba a él, que también era viejo, y el hombre tampoco estaba operativo como años anteriores. Esta era una realidad para él, una realidad física. Pero luego estaba la realidad de la fe. La realidad de la fe fundamentada no en ser positivo. Yo no estoy hablando de ser positivo. La esperanza de la fe está observando una promesa de Dios. Y la promesa de Dios era: haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se encontró entre la esperanza de la realidad biológica que le decía que era imposible ser padre, y estaba la realidad de la esperanza de la fe en la promesa de Dios que decía: tú eres padre de multitudes. Gloria a Dios. Y la palabra dice que Abraham decidió creer en que Dios no miente, en que Dios cumple su promesa. Él estaba plenamente convencido de que su realidad física podía cambiar porque la realidad de la promesa estaba hecha por un Dios que es real, que funciona, que no miente y que siempre cumple sus promesas. Y así es como reinamos en vida, yendo a la palabra de Dios, descubriendo lo que Dios nos ha prometido y echando mano de esa palabra. ¿Cómo se echa mano? Creyendo que Dios es fiel y justo para cumplir aquello que nos ha prometido, dándole gracias a Dios en medio de la esterilidad de Sara, en medio de su vejez como hombre. Él dijo: yo creo en la palabra de Dios, yo soy padre de multitudes, Dios lo ha dicho, yo lo creo y va a ser y va a suceder. Y nació Isaac, gloria a Dios, nació Isaac, de Isaac nació Jacob, de Jacob nació José, y así hasta llegar a Jesús. Y en Jesucristo, todas las naciones de la tierra tienen la oportunidad de recibir la justificación por medio de la fe. Aleluya. Y por medio de la justicia poder reinar y llamar las cosas que no son como si fueran. Escúchame algo. Es imposible vivir por la fe. Es imposible vivir por la fe
sin ser justicia de Dios en Cristo. Porque vivir por la fe es la forma de vivir del justo. 4 veces lo dice la palabra. Habacuc, Romanos, Gálatas y Hebreos. 4 veces la palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. Y por eso soy tan vehemente en enseñar la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la fe es lo único que recibe de Dios. Y es imposible vivir por la fe si no eres la justicia de Dios en Cristo. Por eso, si tú me estás escuchando y tú no has creído en Jesucristo, te has pensado que el mensaje de la cruz es un cuento religioso, yo quiero decirte algo, no puedes vivir por la fe. Lo siento. No es discriminatorio, es un camino. Es decir, para tú llegar a una ciudad X, tienes que pasar por una autopista X. Lo siento, es así, es una cuestión física. La única manera de vivir por la fe que recibe de Dios es por medio de creer en Jesucristo, que es el que nos justifica y el que ha abierto el camino de la bendición. Sin Cristo solo hay maldición. Es así. Sin Cristo solo hay maldición. Fue Jesucristo quien abrió el camino de la bendición. Por medio de Jesucristo eres bendecido. Así que si tú quieres recibir a Jesús, escríbenos, ponte en contacto con nosotros, te vamos a ayudar a recibir a Jesús y te vamos a ayudar a buscar un lugar donde puedas seguir escuchando el Evangelio. ¿Sí? Y si tú eres cristiano, ya sea de nuestro ministerio o de cualquier otro ministerio, quiero decirte algo. La única forma de vivir por la fe es entender que eres la justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes la justificación, entiendes que mereces. Entiendes que te ha sido dado. Entiendes en quién estás. Entiendes que Dios está en paz contigo y que todo te ha sido dado como un regalo. Así que no quiero avanzar más. Quiero dejarlo aquí. Creo que dije bastantes cosas poderosas. Dije bastantes cosas muy claras. Espero tus contactos, tus comentarios. Si tienes alguna duda, escríbenos. Estoy deseoso de poderte ayudar. Puedes escribir comentarios aquí mismo en directo. Puedes escribirnos por Messenger. Puedes ponerte en contacto con nosotros de diferentes maneras. Solo queremos ayudar a que aprendas a reinar en tu vida. La voluntad de Dios es que te vaya bien. Es la verdad. Y te lo dice alguien al que no le ha ido todo bien. Porque las circunstancias no marcan mis creencias, pero mis creencias sí han cambiado mis circunstancias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiero orar por ti en esta mañana. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio de permitirme, número 1, comprender estas verdades, número 2, creerlas, número 3, compartirlas. Gracias por poder hablar con libertad acerca de tu justicia por medio de Jesucristo. Y oro para que los ojos del entendimiento de todos aquellos que me están escuchando sean alumbrados. Que aquellos que nunca han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, que hoy sea un día de victoria y de libertad para ellos, que puedan experimentar el ser hechos hijos de Dios por medio de creer en Jesucristo. Que aquellos que ya han creído en Jesucristo sean abiertos sus ojos para comprender que la salvación es mucho más que ir al cielo, sino que hemos recibido victoria de verdad, una restauración, una creación de una relación perfecta contigo, donde estamos en paz contigo, Padre. Y que ellos aprendan a echar mano de la vida eterna con confianza, como un hijo que sabe que es amado por su Padre, que está sentado en la mesa y que sabe que todo lo que está en la mesa está disponible para él, porque es la mesa de su Padre, es la casa de su Padre, es su casa, es su mesa, es su herencia. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te pido que esta verdad corra por las redes, por los corazones, por las vidas, por las familias,
y por las naciones. Gracias, Señor, por más lugares donde se predica el Evangelio, donde se conoce a Jesucristo, donde se experimenta tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús lo creo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estoy muy contento de lo que hemos podido compartir en este día. Yo te animo, abraza esta verdad. Abraza esta verdad. Yo sé que muchos de ustedes tienen ganas de irse a orar y pedirle a Dios que estas verdades gobiernen su vida. Gloria a Dios. Te animo a seguir escuchando este mensaje. Y por eso te recuerdo que ahora cuando terminemos el directo, compartiremos automáticamente este vídeo en nuestro canal, en nuestra página de Facebook, Iglesia Nuevo Comienzo. Podrás disponer de él completamente gratuito. También podrás disponer de él en nuestro canal de YouTube. En el canal, igual que la página de Facebook, se llama Iglesia Nuevo Comienzo. Y te animo a visitarlo y a escuchar este vídeo y compartirlo con más personas. Y también hemos comenzado un canal de YouTube llamado Conociendo lo Mejor. Y es un canal, la verdad, hecho desde el corazón, con la meta de poder ayudar a que aquellos que quieren conocer el Evangelio puedan conocerlo de una forma fácil, práctica, útil para sus vidas. Queremos ayudarte. Recuerda, canal de YouTube Conociendo lo Mejor. Te vamos a ayudar a experimentar el amor de Dios de una forma práctica, sin dar vueltas, directo. Déjate de ir por carreteras convencionales. Vamos a coger la autopista de la fe y vamos a correr con gozo la carrera que tenemos por delante. Así que te recuerdo, tienes a tu disposición el canal de YouTube, Iglesia Nuevo Comienzo, tienes a tu disposición la página de Facebook, Iglesia Nuevo Comienzo, y tienes a tu disposición el canal de YouTube, Conociendo lo Mejor. Así que estamos a tu disposición, queremos servirte, puedes escribirnos, te animo, queremos conocer tus testimonios, no solamente las preguntas, sino también los testimonios, porque nos anima en la fe. Esta semana recibimos un testimonio de una persona en el canal de YouTube Conociendo lo Mejor, donde después de escuchar los vídeos de la serie Recibe tu Regalo, donde escucharon un poco de lo que hemos hablado hoy. La voluntad de Dios para ti es buena. Vamos, levántate. Tú puedes porque Jesús está contigo. No es positivismo, es fe verdadera en Jesucristo. Esta persona compartió un testimonio de un familiar que en una semana obtuvo el sueldo, obtuvo el sueldo que en su país equivale a 8 días de trabajo. El sueldo mínimo en 8 días de trabajo. Un día. Gloria a Dios. ¿Lo ves? Su experiencia no estaba siendo buena. Creyó la palabra y la palabra que creyó cambió su experiencia. Esto es muy importante. Soy convencido de ello. La palabra de Dios, creída en el corazón, va a cambiar tus circunstancias. Amén. Bueno, gracias por estar. Gracias por compartir este vídeo con todas tus redes sociales, con todos tus contactos. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por conectarte. Queremos ser tu iglesia, queremos ser tus amigos, queremos conocerte y queremos ser ayuda para tu vida. Así que recuérdate, espero el próximo domingo a las 12 de la mañana, hora española, para estar con nosotros. Y también el miércoles, tengo a mi esposa ahí apuntándome, es cierto que todos los miércoles compartimos un vídeo nuevo en nuestro canal Conociendo lo Mejor. Damos gloria a Dios por todas las vidas que están ayudando estos vídeos. Básicamente quiero decirte esto. Lo que hemos recibido, queremos compartirlo. Lo que nos ha ayudado, queremos que te ayude. Y si te ayuda a ti, te animo a suscribirte, a dejar tus comentarios, porque te digo la verdad, a mí me anima cuando alguien se suscribe y cuando alguien pone el me gusta o cuando alguien hace un comentario. Parece una tontería, pero ahora que estamos en las redes sociales te das cuenta que, el darte cuenta que hay personas que
te están escuchando y que les está ayudando, te hace sentir contento y te da fuerzas para continuar. Así que si te está gustando lo que compartimos, tanto en el canal de la iglesia como en el canal Conociéndolo Mejor, yo te animo a clicar en me gusta, a suscribirte y sobre todo a compartir. ¿Por qué? Porque creemos que todo el mundo necesita conocer y experimentar a Jesucristo. ¿Amén? Bueno, no te robo más tiempo. Te amamos, te bendecimos y te deseamos que te vaya bien. Chao. Bendiciones.